Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por recibirnos en sus casas. Inauguramos el 2019 con el primero de 52 programas de primer plano. Y vamos al primer tema, que es un tema, creemos, obligado, difícil pero obligado, que es una evaluación primera del primer mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y yo quiero plantearle aquí a mis compañeros dos ángulos, a reserva de que ustedes planteen muchos otros. El primero es qué es lo que ha caracterizado al gobierno de López Obrador en este primer año, a las medidas del gobierno de López Obrador. Y el segundo tema sería qué está pasando con las políticas públicas. Difícil, decía yo, porque pues son tantas las decisiones que se han tomado en este mes, más allá de las que ya se habían anunciado durante la larguísima transición que casi era un gobierno, pues que es difícil evaluarlas. Primero hay que decir que la popularidad y las expectativas de López Obrador son muy altas. Son muy parecidas a las que hubo con Fox, pero creo que la aceptación a un mes de gobierno es incluso un poco mayor. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, llena de actividad, ningún presidente había tenido tanta actividad el primer año de gobierno, y para mí el signo del conjunto de cosas que estamos viendo es la concentración del poder en uno de las tres ramas de gobierno, que es el Poder Ejecutivo. Lo vemos en muchos temas que ya trataremos aquí, desde una decisión como la Guardia Nacional hasta los superdelegados, que en opinión de algunos es digamos, una reversa en un federalismo ya de por sí maltrecho, pero vaya, hay una idea de concentrar el poder, el dejar rezagados a los órganos de autonomía constitucional, la idea de el mando único, no me refiero militar, sino el mando único. Está claro aquí que hay una gran verticalidad y, desde luego, pues el Congreso en manos del partido del presidente. El segundo ángulo es el de cómo se toman las decisiones públicas. Es cierto, y estábamos todos preparados para una nueva forma del ejercicio del poder. Desde mi perspectiva, y eso lo vemos en decisiones como el aeropuerto o lo que se está dando en estos días, que es de gran interés nacional, la cuestión de cómo se está enfrentando el huachicoleo, ¿sí?, esta toma clandestina de las pipas, es que las decisiones de política pública no están siempre basadas en las opiniones de los expertos, sino que son decisiones netamente políticas, tomadas por un hombre desde la presidencia, y así conecto los dos temas. Esa es mi impresión de esta hiperactividad que ha habido en este primer mes de gobierno. Una pregunta inevitable, María Amparo, es, ¿realmente estamos ante una concentración de poder o más bien, yo me preguntaría qué tanto poder tiene realmente el presidente de la República? Si uno lo juzga por su presencia en medios, pues es todopoderoso. Pero ¿hasta qué punto no estamos cometiendo un error analítico al concederle un poder que no necesariamente tiene? Y me refiero al huachicoleo, al huachicol. Me recuerda la operación conjunta Michoacán, cuando en 2006 Felipe Calderón anuncia que van a 4,000 efectivos y el general de división presume triunfalista, vamos a ganar porque nosotros no nos vamos a la guerra si no la ganamos. Conocemos el desenlace. ¿Por qué lo hicieron? Por razones, por las prisas, porque urgía, porque había que hacerlo de esa manera, por los medios de comunicación. Y en el caso del huachicol, del combate a la terrible corrupción, a la mafia del huachicol, en la que están el sindicato de Pemex, o una parte cuando menos, funcionarios de Pemex, crimen organizado, clase política, empresarios, sociedad, es decir, ahí está metido todo mundo. Pues los primeros días fueron de un gran triunfalismo. Parecía como que si la ocupación de algunas unidades administrativas de Pemex por el ejército bastaba para controlarlo. No se anticiparon las represalias o las consecuencias. No sabemos bien a bien si el desabasto
que aqueja a algunos estados del centro del país es el resultado de un complot, un boicot deliberado o un mal cálculo en el suministro, pero en todo caso, de lo que no hay ninguna duda es que la reacción de Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana, en su conferencia matutina, pues fue intentar justificar, pero sin dar demasiada información. Es decir, de repente se le vio a la defensiva en ese tema y dijo, comprensión, se va a resolver, hay gasolina, en fin, dio una explicación que dejó también muchas dudas. En otras palabras, no basta con que alguien ocupe los medios de comunicación para que tenga el poder, y tal vez el huachicol sea un ejemplo de ello. A lo mejor, perdón, gracias. A lo mejor a lo que te refieres es esto, no el hecho que tenga el poder de tomar las decisiones, porque sí ha concentrado poder y puede seguir concentrando un poco más de poder. De hecho, recibió mucho poder a través de las urnas y también en el Congreso, vía las distorsiones de la ley electoral. Tiene mayoría absoluta en las dos cámaras, y cerca de la mayoría calificada, y aparte está congregando más poder a través de los superdelegados y todas estas cuestiones que está haciendo. Es un poder de decisión. A lo mejor lo que te refieres, si te entiendo bien, Sergio, es eso no se traduce en un poder de que lo que decidas va a salir bien. Claro. No hay un poder omnisciente en ningún presidente. Siquiera. Sí, a ningún presidente. O sea, tú tomas una decisión a partir de los cálculos de cómo puedes resolver un problema. Y precisamente por eso el debate público se centra en los medios, los cómo elegidos. Porque una cosa es que los objetivos sean muy claros, que tengan incluso consenso. Es decir, claro que queremos que se acabe el crimen organizado, que se acabe el huachicol y muchísimos otros objetivos que se plantean en este gobierno. El problema es cómo lo vas a hacer. Es decir, a lo mejor no son las medidas adecuadas y entonces ahí surge la crítica, los especialistas, los periodistas diciendo, oye, estamos de acuerdo en tu propósito, pero no está muy claro que la forma que lo estás haciendo te va a salir bien. Ahí no hay un poder omnímodo. Ahí es donde tiene que abrirse el debate y ahí es el problema de la concentración de poder a nivel político. Precisamente porque entonces tomas las decisiones y ya no te importa lo que digan los demás, tú tienes el control del Congreso, tienes un gran apoyo ciudadano y buena parte del cual te va a apoyar lo que hagas y lo que dejes de hacer, lo que sea. Sobre esa base entonces tomas decisiones que a lo mejor no son las más adecuadas. En todo caso se abre el debate, es decir, oye, esto te puede salir incluso peor. Si tú tomas las medidas inadecuadas, no solo te va a salir mal, no vas a obtener los objetivos que buscas, sino que puede ser hasta contraproducente. Se abre el debate y entonces vienen los expertos. Por ejemplo, para terminar, en lo del huachicoleo, le criticamos mucho a Calderón hace 12 años la precipitación con la cual lanzó la estrategia en contra del crimen organizado y demás. Decíamos, oye, sí está bien que se tiene que hacer algo. Ellos respondían, pues, ¿qué quieren que no haga nada? Tenemos que hacer algo. Claro, pero hay que pensarlo cómo, hay que pensarlo bien, hay que hacer la estrategia adecuada. Y aquí algo de lo que se ha criticado en lo del huachicol es la precipitación, que quizá no mediste, por las declaraciones de ellos mismos, la otra consecuencia. Una cosa es que digas, mira, cortamos los ductos y ya no van a poder robar y ahí les vamos a pegar. Sí, pero ¿qué consecuencias tiene que tienes que prever y tienes que planear para que no te salga mal o para que no te genere nuevos problemas de los que no había? Ahí es donde está el debate en los medios, en la parte de los cómo. Bueno, a mí me impresionó mucho una declaración del presidente López Obrador en el sentido de que el 80% del robo de combustibles se hacía en Pemex, desde Pemex o con la protección de Pemex, no en la chupada de los ductos de estos hidrocarburos. Esto implica que había esa red que ya mencionaba Sergio, muy amplificada, pero protegida desde la empresa fundamental que genera los hidrocarburos. Esto es lo que a mí me impresionó muchísimo, porque para acabar con eso hay que hacer una reestructuración, hay que hacer una investigación de qué responsabilidades, incluyendo delitos, se cometieron. Y ahí vamos a empezar a entrar en algunas contradicciones, como en otros temas, porque López Obrador dijo, yo voy de aquí hacia adelante. No vamos a perseguir lo que pasó antes. Pero si hay delitos de este tamaño en algo que él ha prometido que va a cancelar,
pues, va necesariamente a tener que entrar en contradicciones, porque van a aparecer, bueno, debieran aparecer, si el 80% del robo de combustible se hace con la protección de Pemex, con el conocimiento de Pemex o de algunas entidades, de algunas direcciones o lo que sea, bueno, pues estamos en presencia de algo mayor. La otra cosa que yo quisiera decir, bueno, a mí me gustó, voy a decir algo positivo, a mí me gustó mucho lo del Tren Maya, pero es porque yo tengo intereses. Conflicto de intereses. No, porque no tengo ninguna empresa ni nada, pero me gustó mucho que ese tren vaya a disparar el desarrollo de toda una región, si es que así ocurre, que vaya a mostrar las riquezas del mundo maya. Esto es lo que a mí me gustó. Pero finalmente quiero decir que es un problema diario en el que se ha metido el gobierno, haciendo declaraciones cotidianas que o no son suficientes o son contradictorias o no puede dar suficiente información porque va a incurrir en que no se pueda investigar bien. Y esto tiene que cambiar. No puede ser que el presidente de la República esté expuesto y diga tantas cosas tan detalladas todos los días. Tiene que esperar a que esto ocurra. O también debe darle la tribuna a otros mucho más ampliamente de lo que lo ha hecho. Me parece a mí. Me refiero a lo que dicen ustedes, ¿no? La precipitación, la no consulta a otros puntos de vista y las consecuencias no deseadas de ciertas decisiones. Y concuerdo con que los objetivos de Andrés Manuel López Obrador, cuando menos yo los comparto, prácticamente todos, diría. Los cómo es donde ya se me hay divergencia, pues sí. Las cosas. Creo que un líder, ¿sí? Un buen líder, entre otras cosas, quiere decir no imponer la voluntad, sino imponer la voluntad a través de haber recabado, ¿sí? los suficientes datos, los suficientes diagnósticos, las suficientes opiniones de expertos fifís o no fifís para poder tomar una buena decisión, y me parece que eso es algo que está faltando. Y lo veo yo no estoy de acuerdo con lo del Tren Maya, lo veo en el Tren Maya, porque no está claro que eso vaya a detonar ni que sea otra vez viable. En el objetivo, sí, ¿no? Sí. El objetivo sí, desarrollar el sureste, pues me parece indispensable en este país. Lo veo en el aeropuerto, lo veo en el Huachicol, lo veo en la Guardia Nacional. En cada uno de estos, expertos nacionales y extranjeros han dado su opinión en contrario, pero me parece que está faltando la cualidad del líder de saber escuchar y someter las ideas. Ahí está la idea, esa sí no la voy a cambiar. Ahora, vamos a ver cómo. Necesitamos un aeropuerto. Perfecto, vamos a ver si Santa Lucía va a ser la otra, pero no está dispuesto a debatir. Y segundo punto que haría es que la legitimidad, como tú decías, Sergio, le alcanza para casi todo, le alcanza incluso para corregir decisiones que ya están aparentemente tomadas. Pero aquí, sí, no, tienes toda la razón, y es fascinante observar el método de correcciones que tiene el presidente, porque no es un político empecinado en que todo se tiene que hacer absolutamente como él dice, sino, por ejemplo, con las universidades hizo una corrección en el presupuesto muy importante. Aquí en el Huachicol está en un momento que todavía no sabemos si va a darse una pausa para escuchar las opiniones de quienes saben sobre estos temas, los especialistas en corrupción, crimen organizado, y va a hacer los ajustes que a toda luz resultan indispensables para evitar que haya interrupciones en el abasto, porque es tan estratégico como combatir la corrupción. Me parece que por lo pronto el día de hoy dio la imagen de que lo había tomado por sorpresa el tema del desabasto, es al menos. Y una señal de eso fue que reabrieron un ducto en Guanajuato, es decir, quiere decir, reconocieron que no lo habían tenido en cuenta lo del desabasto. Pues vamos a corte y ojalá y haya una corrección en cada una de las decisiones que aparentemente tienen consecuencias no deseadas. Regresamos en unos minutos, espérenos.
En la historia es frecuente que algunos personajes sigan cabalgando después de muertos. Es el caso del Cid Campeador en los reinos de Castilla y León, o de Emiliano Zapata en Morelos, que también la leyenda decía que él seguía peleando por la suerte de los campesinos. Lo que es poco frecuente, de hecho yo no conozco de ningún caso de que una institución antes de nacer ya esté dando batallas. Y es el caso con la Guardia Nacional. Ya se está, aún antes de que sea aprobada, y apenas mañana empiezan en el Congreso a las audiencias para escuchar opiniones sobre una decisión ya tomada, porque ya están contratando al parecer a los primeros 25,000 efectivos, y no solo eso, sino que ya se hizo la primera operación conjunta. El 29 de diciembre, el gobierno de Morelos lanzó un boletín por Facebook, por las redes sociales, informando que la Guardia Nacional, integrada por la Sedena, la Policía Federal y la Comisión Estatal de Seguridad, iba a intervenir en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec para garantizar la paz de los ciudadanos. De entrada, en fin, creo que fue un apresuramiento del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, un acto o una ignorancia o lo que sea, pero no importa. El hecho es que políticamente ya dan por sentado que va a haber Guardia Nacional. Pero el caso de Morelos llama la atención por lo acotada de la intervención. A diferencia de Michoacán en 2006 o del Huachicol, aquí estamos hablando de solo 3 municipios. De un pequeño estado. De un estado pequeño, vecino de la ciudad. Es decir, como si hubieran aprendido la lección en el tema de seguridad y se van con más calma y van a ensayar ahí las diferentes estrategias para controlar al crimen organizado que indudablemente ha penetrado a al tejido empresarial, social, político de aquel estado. Un contraste al caso del Huachicol que vale la pena mencionar porque estamos ante una metodología totalmente diferente y que es controlada totalmente por el Ejército porque la Comisión Estatal de Seguridad la encabeza un almirante. En consecuencia, es Sedena y un almirante el que van a manejar las fuerzas federales y estatales. Y en última instancia el presidente, que es el jefe de las fuerzas por supuesto. Armadas. Ahora, yo te compraría, Sergio, la tesis, y me parece interesante, de que es un experimento, digamos, en Morelos, ver cómo funciona, qué consecuencias tiene, salvo porque rápidamente salieron a decir, en voz de Durazo, si no me equivoco, que no es cierto que la Guardia Nacional no está operando allí, que lo que está ocurriendo es simplemente la coordinación que ya había venido habiendo desde antes. Entonces rápidamente desmintieron lo que dijo Cuauhtémoc Blanco, yo creo que sí, como o sugerías tú, por ignorancia. A mí lo que me parece de la Guardia Nacional es un poco lo que decíamos en el otro bloque, organismos internacionales, ¿sí? Y organizaciones de la sociedad civil, colectivos tipo Violencia Sin Guerra o ¿cómo es? Colectivo, todos han ido en Seguridad Sin Guerra. Todos han ido en contra de esta estrategia y las propias palabras de López Obrador durante los 12 años fueron en contra de la militarización. Hoy nos dicen que la Guardia Nacional no es militarización, pero bueno, tiene, como dice Sergio, a la cabeza, ¿sí? A integrantes del ejército, se hace una denostación de la policía, se empieza a reclutar, o sea, se lanza una convocatoria para reclutar a los 50,000 jóvenes. A mí me suena como una decisión tomada y me suena incluso algo peor. Me suena como un ejército, ¿sí? Privado a las órdenes del Ejecutivo. Es un cuerpo, sí, pero es un cuerpo, digamos, no sé si llamarle paramilitar, porque es a un lado del ejército, o intramilitar o intrapolicial, no sabría yo cómo llamarlo, pero lo que me parece
inadmisible es que antes de que se apruebe una ley y en contra de la opinión de organismos nacionales y internacionales y expertos nacionales, se esté ya operando, y como lo dijo en palabras de López Obrador, me estoy adelantando al Congreso. ¿Para qué? Para que una vez que aprueben, yo ya no tenga que perder el tiempo. Me parece muy difícil. Desde el año pasado, en el último de los programas que tuvimos, señalaba algo que recordarán ustedes dos que estuvieron presentes, y es que hay algo que no me gusta en lo de la Guardia Nacional, que es que esté encabezada por el Ejército, por algún jefe del Ejército, por la Secretaría de la Defensa específicamente, por el secretario. No solo a nivel nacional, sino en las 150 coordinaciones regionales que están detectadas para que operen en ellas la Guardia Nacional, todas ellas van a ser encabezadas por Fuerzas Armadas, fundamentalmente del Ejército, pero en las costas serán los de la Marina. A mí, ¿qué me gustaba? Me gusta que haya una doble jefatura, como existe en la Gendarmería francesa, en la Guardia Civil española, en los Carabineros italianos, en donde hay un agente del Ejército o de las Fuerzas Armadas y un civil, que están de común acuerdo tomando las decisiones, lo cual sí se puede. Es cierto que puede haber contradicciones, como decía José Antonio en el programa pasado, pero en general no las ha habido. Hay una buena relación, pero hay por lo menos una cabeza civil que puede balancear y quitar esta idea de que estamos entrando en una etapa de militarización. Esto no sé si va a entrar en las rectificaciones que, como bien decías, Sergio, se han podido hacer cuando se vea la ventaja que puede tener que una fuerza armada importante, no es paramilitar, hay militares y hay civiles, la Policía Federal, pero eso se da en muchos países. Hay una combinación de las fuerzas civiles y militares para combatir y lograr la seguridad pública, para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y asegurar la seguridad hasta donde se pueda, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera opinar. A todos estos conjuntos que señala Amparo Casar, de grupos internacionales y nacionales que se oponen a esta forma de hacer la Guardia Nacional, no a la Guardia en sí, sino al hecho que está militarizada. Incluso dentro de Morena, una que otra voz ahí, como la de Tatiana Cloutier, que abiertamente ha dicho, no tiene que ser del lado de los militares, tiene que ser civil en todo caso. Pero de afuera hay muchos, hay que agregarle a los zapatistas, que por cierto salieron en estos días celebrando su 25 aniversario diciendo no nos gusta la Guardia Nacional tampoco porque es militarizar. Aunque curiosamente desde la perspectiva de Morena dicen es desmilitarizar, al contrario. ¿Por qué? Porque estamos haciendo militares, efectivos militares y marinos como policías. Entonces al contrario, se está desmilitarizando la lucha contra el crimen organizado. Pues es un juego de palabras, pero si al final de cuentas el encargado y además el único encargado de la Guardia Nacional es militar y ni siquiera, digamos, un mando dual, militar y civil, como en muchos países, pues parece militarización y eso es a lo que muchos le tienen el temor, o muchos le tenemos el disgusto de que no sea de esa manera. Pero bueno, volviendo un poco a la cuestión del adelanto y la precipitación, que hablábamos en el segmento pasado y ahora también, es un poco la forma de hacer las cosas de López Obrador, porque él dice que tiene prisa. Él no está haciendo un buen gobierno. Él no está reformando lo que hay que reformar, él está reconstruyendo, por lo menos en su discurso y quizá en su mente, va a reconstruir todo. Es decir, va a hacer un cambio radical, profundo del país, no mejorar lo que hay que mejorar y preservar lo que hay que preservar, sino un cambio profundo que por lo tanto dice yo necesito hacer en un sexenio el equivalente a 12 años, o sea, 2 sexenios. Pues entonces en lo que ustedes, además asume con el poder que se ha concentrado, político por lo menos de decisión, asume que las decisiones, aunque tengan que pasar por ciertos formalismos, se van a dar. Entonces él se adelanta. Lo vimos con el Tren Maya también, al que por cierto tampoco los zapatistas les gusta la idea, por cierto, no coinciden contigo en eso, no, pues pero bueno, otra diferencia con lo del Tren Maya y lo de la refinería, pues ya estaba preparándose la refinería antes de la consulta que él mismo dijo que iba a preguntar, una consulta informal, fuera del marco legal, lo que sea. Pues dijo, a ver, vamos a preguntar. Y antes de la consulta misma ya estaban desbrozando el terreno. Entonces él ya da por hecho de todas maneras que esas decisiones tomadas previamente ya nomás tienen que cumplir ciertos formalismos, pero como tiene prisa, lo malo de la prisa, de nuevo, más allá de las
los propósitos de cambiar al país radicalmente en el sentido que él quiere, lo malo de la prisa es que se cometen una cantidad de errores mayores. Es que no se planea, es que no se oye a otros puntos de vista nacionales e internacionales, expertos. De nuevo, vuelvo a insistir, lo que le criticamos en esta mesa, en muchos foros, a Calderón, en esa estrategia, la precipitación, el no ir a expertos, ahorita creo que López Obrador está incurriendo bastante en eso mismo. Pues qué situación tan paradójica, porque sí, las voces más lúcidas de México y el mundo están en contra de este modelo de Guardia Nacional, pero como vecino de Jiutepec desde hace muchos años, y conocedor de esa zona, pues tiene apoyo la iniciativa de enviar al ejército, que por cierto ya está en las calles. Déjenme decirles que mientras aquí discutimos, ya las fuerzas, los militares ya están patrullando las calles de estos 3 municipios. Y dada esta realidad, y aún antes de que se apruebe la Guardia Nacional y se llame como se llame, creo que el modelo, el experimento, el ensayo que se está llevando a cabo en Morelos puede servir para varios propósitos. El primero, observar con mucho cuidado el efecto en los derechos humanos que tiene el control militar de la seguridad pública. No lo sabemos. Observando a los militares en un evento público en la Zócalo de Jiutepec, la toma de posesión del nuevo presidente municipal el 2 de enero, pues ya estaban ahí, ya estaban muy bien armados, pertrechados, con sus pecheras ya listas para entrar en combate, lo cual pues sí desconcierta un poco, pero también nos va a permitir ver en las próximas semanas y meses si el gobierno de López Obrador o esta estrategia de seguridad que coordina Alfonso Durazo y en la cual participa de alguna manera Cuauhtémoc Blanco, sí toma en cuenta la prevención, sí atiende el tejido social, sí se van en contra del tejido empresarial y combaten el lavado de dinero. Porque si siguen persistiendo en poner el énfasis exclusivamente en la parte policíaco-militar, sin tomar en cuenta las otras variables, pues tendremos más de lo mismo con otro nombre y con otro presidente, desafortunadamente. Bueno, en los 15 segundos que quedan, el apoyo popular que dices es cierto. Yo creo que si lo sometiera a consulta, que dijo que lo sometería a consulta en marzo o abril, ganaría. Pero el problema es que la popularidad, como diría Churchill, ¿sí?, los votos o el apoyo popular no cura el cáncer. Entonces, pues, vamos a ver cómo. De acuerdo, tenemos que irnos, regresamos en unos segundos. Vamos a empezar este bloque a tratar la que yo considero, y muchas otras gentes, la necesaria reforma del Poder Judicial. Quiero empezar por un asunto positivo. A mí me dio mucho gusto el nombramiento como presidente, como ministro presidente de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Creo que es un hombre, es un jurista profundo, con gran densidad, con gran sensibilidad, sobre todo en materia de protección de los derechos humanos. Creo que es un jurista que académicamente está muy bien formado, pero que conoce el ámbito judicial como litigante, como académico y ahora con algunos años de experiencia en la cúpula del Poder Judicial, que es la Suprema Corte. También me gustó lo de González Alcántara como ministro, porque es un hombre que tiene una gran experiencia y no se sabe que tenga ninguna corrupción. Esto va empujando en una dirección, que es la reforma, el saneamiento del sistema judicial, que está profundamente dañado por varios problemas, la corrupción, por nepotismo. Y ahora viene la parte negativa. Lo que me gustó ya lo dije, pero tengo que decir algo de lo que no me gusta o de lo que veo como sumamente difícil. Voy a decir antes una cosa. La Suprema Corte, que está integrada por 11 ministros, se integra cada vez que un asiento queda vacío por 2 fuentes. Una es la del foro, como le dicen los abogados, donde están los litigantes, que muchos de ellos son profesores, o sea, de la academia y el foro, y la otra por miembros que ya integran el Poder Judicial, en la carrera
jurisdiccional, como se dice. Ahora ha sido electo una gente que viene de la academia, fundamentalmente, aunque tiene algunos años de ser presidente de la Suprema Corte, pero antes estuvo en el litigio y ha mostrado en sus resoluciones, en sus proyectos de sentencia, una enorme sensibilidad. Pero va a ser dificilísimo que pueda proponer y actuar y dirigir una reforma a fondo del Poder Judicial. Yo creo que en esto está de acuerdo con López Obrador, pero es responsabilidad del Poder Judicial. Por más que él sea una gente que, por lo visto, es cercana, simpatizante de la Cuarta Transformación, como lo es el ministro González Carranca. Yo les deseo mucho éxito, pero veo enormes dificultades en su tarea. Yo me uno a las felicitaciones, me dio mucho gusto también saber, me parece que lo merecía. Conozco varias de las sentencias de Arturo Saldívar y qué bueno que sea el presidente. Creo que además, Paoli, de tener el reto de reformar y sanear las dos cosas, el Poder Judicial en términos del nepotismo que priva, de la ineficiencia, de la corrupción, etcétera, tiene un segundo reto, que es el de mantener la autonomía del Poder Judicial. En México, pues, la Suprema Corte de Justicia es lo mismo una Corte de Casación que un Tribunal Constitucional, entonces les toca a ellos resguardar, y para como viene la cosa en los 4 meses, 5 meses de transición más el primer mes de gobierno, pues promete haber bastantes controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y sabemos cuál ha sido la posición de Andrés Manuel López Obrador cuando no le ha parecido algunas de las sentencias de la Corte. A veces son maiciados cuando él no está de acuerdo, y cuando está de acuerdo dice que son independientes. Entonces creo que ahí va a tener un reto no solamente, desde luego, el ministro Saldívar, sino el conjunto de la Corte, porque pues es un cuerpo colegiado. Ahora, la justicia tiene otro aspecto, o tiene otra pata que está dentro del Poder Ejecutivo, y que es la Fiscalía. Y creo que en el caso de la Fiscalía no se está actuando con lo que hubiésemos esperado dado la reforma del 2014. La terna que ha enviado, la terna que ha favorecido López Obrador en términos del próximo fiscal. Todavía no hay terna. Bueno, no hay terna. La terna, pero él la ha expresado, la expresó durante la transición y la ha reiterado ahora, aunque no sea todavía formal. Es como lo de hace rato que platicábamos de la Guardia Nacional. Todos sabemos que sí la quiere. Bueno, me parece que los 3 que ponen allí son gente muy allegada a Andrés Manuel López Obrador, que pues te lleva a pensar que no habrá la independencia y la autonomía que propuso él mismo en campaña, y que muchas organizaciones de la sociedad civil, empresarios y organismos internacionales han recomendado para México. Entonces, en la Procuración y Administración de Justicia convergen Poder Judicial y Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía. Creo que no es una exageración decir que la historia se teje con historias individuales e historias colectivas, es decir, y la pregunta en este y muchos otros casos es el peso que va a tener un individuo, el presidente de la Suprema Corte, una corte, 10 personas más, 11 personas, sobre un aparato burocrático corrompido, repleto de parientes, primos, suegras, cuñados, esposas, es decir, no es algo menor. De ninguna manera puede uno anticipar o el éxito o la victoria. De hecho, es ahí, ni en el caso de Arturo Saldívar, que comparto la satisfacción, ni tampoco Andrés Manuel López Obrador o Javier Corral o Enrique Alfaro, ninguno. Sí. Eso solo nos lo dirá el tiempo y la manera como vayan resolviendo, porque es indudable que hay estadistas o personajes capaces de mover la historia. Son pocos, son raros, pero existen. Estaremos en el caso de la Suprema Corte ante un nuevo presidente que en 4 años logra destrabarlos o deshacer algunos de los nudos de intereses creados y vicios.
No lo sabemos, pero de lo que sí estoy convencido es que en la medida en la cual los analistas, los académicos, los medios de comunicación, sobre todo, además de los organismos civiles, y nos interesemos, nos informemos y presionemos, es más posible, es más viable que se hagan las reformas que todos esperamos, que si dejamos solamente si transferimos la responsabilidad al jerarca o al líder carismático. Yo creo que la Corte ha tenido en los últimos años una cierta autonomía relativa en relación con lo que antes había, que estaba totalmente subordinado al Poder Ejecutivo. Pero eso no quita, y de hecho ha tenido buenas sentencias y algunas negativas, y aquí hemos criticado algunas que nos han gustado y otras muy buenas, muchas de las propuestas de Saldívar, con quien yo he concordado casi en todas las que él ha propuesto. A mí también me parece muy bien que esté él como el presidente de la Suprema Corte. Pero por un lado está lo que han dicho. Una cosa es que la Corte cobre cierta autonomía y ojalá la preserve. Y otro es el Poder Judicial, que está muy, muy podrido, está muy corrupto. En general, jueces, en fin, sabemos de eso. No es nada más la cuestión de los salarios elevadísimos en muchos casos y privilegios que se tendrían que recortar con cuidado, con mesura, con conocimiento, respetando también, digamos, lo que sí aportan, digamos, o lo que pueden aportar en este caso los ministros de la Suprema Corte, pero el Poder Judicial es un reto, transformar al Poder Judicial, limpiarlo, restablecer, digamos, una ética mínima de los jueces, de todos los miembros del Poder Judicial, sin que pierda la autonomía. Porque ahí puede haber justamente el hecho de decir, si esto no se transforma, entonces nos metemos nosotros a hacer una limpia, pero entonces se puede perder la autonomía. Ese es un reto muy difícil, que en parte va a tener que tener también Saldívar, digamos todos, pero es parte de los retos de Saldívar, el poder realmente, como parte del cambio que se propone, una limpieza del Poder Judicial. Todo ese nepotismo que conocemos que hay ahí, pues, tiene que cambiar. Sin embargo, yo sí creo que en una cuestión colegiada, qué bueno que haya de todo. Yo tiendo más bien a coincidir con las posiciones de Saldívar y de algunos otros ministros que coinciden con él, más progresistas, en fin. Y de pronto nos encontramos con muchos ministros muy conservadores, con los que yo no concuerdo. Pero al mismo tiempo creo que tiene que haber un cierto equilibrio y un balance, porque si todos coincidieran de pronto y además coincidieran con el titular del Poder Ejecutivo y además hubiera una cercanía personal, se acaba la autonomía. Que ese es el problema con la Fiscalía, porque ese no es un órgano colegiado. Entonces la Fiscalía es, tú pones a alguien cercano a ti y desde luego que entonces el riesgo es de que no haya, digamos, los criterios judiciales para limpiar la corrupción, que se utilicen de nueva cuenta, como ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, criterios políticos. A estos casos sí, éntrale, a estos no te metas. Y aunque el propio López Obrador dice, ya se va a poder juzgar al presidente por causas de las que no eran hasta ahora, pues sí, pero si el procurador, que es el que da, es el que tiene mano, es tuyo, es gente cercana, pues ¿cuándo va a llamar a cuentas a ningún presidente o algún miembro del Ejecutivo? Entonces yo sí veo con problema el hecho de que no se logre una cierta autonomía que se ha venido buscando en los últimos años de la Fiscalía, porque no es órgano colegiado. Bueno, a mí me da mucho gusto que los cuatro hubiéramos coincidido en la satisfacción por el nombramiento, la designación de Arturo Lelo Saldívar Lelo de la Rea como presidente, como ministro presidente de la Corte. Pero quisiera aclarar alguna cuestión de lo que planteabas, María Amparo, para nuestro público sobre todo. ¿Cómo se va a elegir al fiscal? El fiscal, es cierto que hay una terna políticamente preferida. Hay más de una terna, hay 4 que están muy enfilados. Pero el procedimiento que está marcado en las leyes es que el Senado recibe inscripciones de todo el que aspire a ser, y se inscribieron 50 y tantas personas para ser fiscal general. De esos, el Senado hace una criba entrevistándolos a todos 27. Y saca 10. Esos 10 se los manda al presidente de la República, quien manda a su vez de esos 10 una terna. Entonces, es un procedimiento que va a tener un buen número de informaciones respecto de todo el procedimiento, y creo que puede salir algo distinto de lo que originalmente hubiera pensado el señor jefe del Ejecutivo.
Bueno, pues esa es la norma y como dices y lo explicas muy bien, es la formalidad. Quedaron 27 que pasaron la primera criba del Senado. No es un proceso abierto, no es un proceso en donde vaya a haber las entrevistas, etcétera, sino hasta el final, o sea, en el paso 3. Entonces, bueno, pues veremos qué es lo que nos espera en términos de autonomía, pero desde luego no lo que nos prometieron, Pauli. Bien, pero tenemos que irnos. Es un tema interesante que seguiremos tratando. Y el viernes pasado, en el Grupo de Lima, del que México es miembro, se votó una declaración que, pues, de alguna manera descalifica la forma en que se han hecho las cosas en Venezuela. Digamos, la cuestión de haber quitado el Congreso, un Congreso opositor mayoritario, con una asamblea nueva, constituyente, que convocó exclusivamente Maduro, sin consenso de nadie más, sin permiso del Congreso, etcétera. Y luego una elección también muy deslucida, una elección muy poco democrática del año pasado, en la que se vuelve a reelegir Maduro. Y entonces, este Grupo de Lima surge a partir de la Carta Democrática Interamericana que surgió en el 2001. Y en donde ahí el espíritu de esa carta es: protejamos las democracias en América Latina. Venía América Latina saliendo de las dictaduras militares, estábamos en la ola de la democratización latinoamericana, y entonces decían, oigan, ya hemos conseguido mal que bien una democracia básica en estos países, protejámosla, porque pueden empezar a caer en algunos casos, se puede empezar a desvirtuar, pueden empezar a flaquear, y nosotros ahorita que estamos, digamos, en el poder desde una perspectiva democrática, generemos mecanismos de presión, de interlocución, de cuestión diplomática, de muchas formas, dentro del marco de la OEA. México firmó eso, Venezuela también, casi todos los países de la región. Y entonces dice, cuando empieza a haber problemas democráticos graves en un país, entonces puede haber, digamos, desde presiones, desde invitaciones, en fin, diplomáticas, que la OEA pueda intervenir de alguna forma. Entonces, en Venezuela ha habido ya varios intentos de interlocución y no han funcionado para restablecer, digamos, la democracia desde la perspectiva de este grupo. Obviamente los venezolanos dicen, aquí no se metan ustedes, pero Venezuela es un firmante de esa carta. Entonces México no la firma. Cuando venía con el gobierno, que el PAN entró, digamos, en esta carta democrática, fue en 2001, y el gobierno de Peña estuvo participando en este Grupo de Lima para presionar Venezuela, al gobierno de Maduro. México no firma, y desde luego que eso no es sorpresivo. ¿Por qué? Porque en la campaña ya había venido diciendo López Obrador, vamos otra vez con el no intervencionismo, la autodeterminación de los pueblos, la doctrina Estrada, que por cierto es el eje de la política exterior del antiguo régimen, pero el antiguo de tiempos del nacionalismo revolucionario, la hegemonía priista, y eso es lo que se reivindica de nueva cuenta. O sea, habría un viraje de nueva cuenta en política exterior, en ese tema y en otros temas, pero ahí lo dejo por pronto. Bueno, yo quisiera decir que a mí lo que me preocupa en este y en otros temas es que se estén tomando decisiones con criterios gestados hace medio siglo. Ha cambiado el mundo y desde luego México ha cambiado. Cuando la cláusula Calvo se enuncia, era una cláusula de protección a los gobiernos de la Revolución Mexicana que podían ser atacados sobre todo por fuerzas reaccionarias. Y entonces dicen, nadie se mete en problemas de otro país, y se pronuncia la cláusula Calvo. ¿Qué quiere decir eso, no? Pero hoy en día estamos tan compenetrados unos países con otros, estamos en un proceso de intensa globalización, en donde hay riesgos que compartimos muchos países, o todos. En el caso del calentamiento global, pues lo compartimos todos, ¿no? Entonces, hacer pronunciamientos que favorecen la democracia, el ambiente limpio, una serie de cosas que han surgido en estos años y ya se han identificado como derechos humanos de una tercera y cuarta generación que nos protegen a todos o nos pueden dañar a todos. Este es el asunto en términos de enfermedad que puede traer la dictadura, el despotismo, la falta de democracia, que es lo que se está. En eso yo creo que el gobierno actual debe tener una rectificación y una actualización de sus criterios. No podemos tomar decisiones en función de criterios que se hicieron hace 50 años, como no la están tomando ningún país del mundo, o no debiera estarlo tomando ningún país del mundo. Eso de acudir para quedar protegido
ante la opinión pública de una decisión que parezca reaccionaria o que parezca interventora en cosas injustas, pues es una barbaridad a mi juicio. Mira, pero ni siquiera 50 años. Yo me pregunto, cuando México rompe relaciones con España, con Franco en particular, o en el caso de Pinochet, ¿sí? Eso fue en más los de 70 50 con años, Echeverría. ¿no? 73. Y entonces dices, bueno, pues ahí están los gobiernos del viejo régimen, como decía Crespo, iban en ese sentido, y era en favor además de regímenes progresistas, o sea, en contra de los que habían dado los golpes de Estado, como en el caso de Franco o en el caso de Pinochet, ¿no? Y la izquierda está identificada con esas causas. Lo que me preocupa es esto de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Tú así lo defines, autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿cuál es el pueblo en el caso de Venezuela? Es Maduro, que disolvió la asamblea, Es el gobierno. puso una asamblea a modo y llama a unas elecciones a modo. Entonces, esta palabra de la cual creo que ha usado y abusado López Obrador, ¿sí? Debería de usarla ahorita. El pueblo es el pueblo venezolano, la persona que le gritaba en el video, ayúdenos, nos están echando del país, o el pueblo es Maduro. Entonces, eso de la autodeterminación, y en términos de política exterior me preocupa también el silencio sepulcral que ha habido las últimas 2 o 3 semanas, diría yo, frente a los insultos que ha hecho Trump a nuestro país. Si eso hubiese ocurrido con Enrique Peña Nieto, o cuando ocurrió con Enrique Peña Nieto, en esta mesa y en tantas otras, ¿sí? Verdaderamente lo hicimos tirita, ¿sí? Y ahora hay un silencio brutal con respecto a ese silencio sepulcral de López Obrador frente a los insultos a la comunidad y al país. Hay dos vertientes que están chocando, o varias, pero me voy a centrar en dos que no se han mencionado. Uno, la dificultad que siempre ha tenido la izquierda mexicana para tener una política exterior propia, adecuada a los tiempos. Vamos, hay un reflejo condicionado para apoyar a aquellos gobiernos que se dicen de izquierda. Basta que Maduro o Castro o Daniel Ortega se declaren de izquierda para obtener el apoyo tácito de todo lo que hagan. De un buen sector de la izquierda mexicana, no de todo. No, de todo lo que hagan. Claro. Sí. El segundo, ese es un problema grave, porque en las últimas décadas, estaba pensando en un año clave, tal vez el 88, cuando el Frente Democrático Nacional pide la intervención internacional para protestar contra el fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari. Por cierto, los cascos azules. Se pidió abiertamente, sí. Porfirio Muñoz Ledo estuvo muy activo en ese terreno, y en ese sentido sí llama la atención el olvido de toda esa aceptación de México de la universalidad de los derechos humanos. Y la decisión que está tomando el gobierno de López Obrador y Marcelo Ebrard choca con decisiones recientes. Por ejemplo, el 14 de septiembre, Andrés Manuel, como presidente electo, acepta que sigan las Naciones Unidas interviniendo en asuntos mexicanos relacionados con derechos humanos. Al mismo tiempo, aceptó tácitamente y sigue aceptando tácitamente que México interviene en los asuntos de Estados Unidos, por ejemplo, cuando Enrique Peña Nieto invita a Donald Trump a venir a México durante las elecciones, que es utilizado por Trump para promoverse. Es decir, es una posición que va en contra de los cambios que ha tenido México y que ilustra los problemas que tiene la izquierda para enfrentar, para actualizarse, para ponerse al día. Es un error desde cualquier punto de vista, pero por lo pronto pues está pasando desapercibido porque estamos tan embebidos en lo interno que a lo internacional damos poca atención. Otro ejemplo de lo de autodeterminación de los pueblos que decíamos en Bolivia. Hubo una consulta en donde se preguntó si querían que pudiera volverse a reelegir Evo Morales y dijeron que no, la consulta dijo no, pero él dijo que sí.
por encima de lo que haya dicho la consulta. Entonces habría que cambiar el texto en todo caso para justificar la no intervención, digamos, ni presión a través de organismos internacionales y todo eso, en autodeterminación de los gobernantes. Se respetará la autodeterminación de los gobernantes al margen de lo que los pueblos digan, en todo caso. Pero aquí hay un criterio otro. El criterio que ha seguido los últimos gobiernos, desde Fox por lo menos, era la Carta Democrática en relación a la política latinoamericana, no a toda la política exterior ni a Estados Unidos, sino... Pero hay otro elemento aquí, no solamente la doctrina Estrada o la cláusula Calvo, es el foro de Sao Paulo. El foro de Sao Paulo, del cual no son gobiernos, son partidos los que forman parte de eso, pero ahí hay claramente un compromiso de que cuando se llegan esos partidos al gobierno, apoyen específicamente a los partidos y a los gobiernos que tienen un proyecto de transformación social, de izquierda, revolución bolivariana. Y hay un documento del año 2017, iba a decir el año pasado, 2017 de Managua, donde claramente se están ahí comprometiendo los firmantes a apoyar a Venezuela y a Maduro, porque ahí se dice, Maduro está siendo víctima, digamos, de presiones de los gobiernos de derecha del continente y del imperialismo yanqui. Entonces aquí se trata de respaldar a Maduro, por encima de las cuestiones de los derechos humanos y la democracia. Ese es el eje, desde mi punto de vista, de la política exterior de este gobierno. Pero se nos termina el tiempo, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Feliz año.